Pese a la crisis económica coyuntural, que dio como resultado el Rodrigazo, Argentina tenía para el año de 1975 el estándar socioeconómico más elevado de Sudamérica. Con un índice de pobreza inferior al 4%, pleno empleo y más del 70% de la población ubicada cómodamente en una especie de clase media, Argentina superaba por mucho a todos sus vecinos de la región en términos de calidad de vida. Ese fue el resultado en 3 décadas de la revolución productiva iniciada por el entonces coronel Perón en 1945. La explosión de la actividad industrial PYME había hecho de la Argentina un país resiliente a los vaivenes políticos posteriores al golpe de 1955. Sin importar la inestabilidad política durante el periodo, Argentina fue, a diferencia de sus vecinos, un país sin pobreza y sin desocupación hasta 1975. Todo eso habría de cambiar a partir del 24 de marzo de 1976. Con el fin de imponer el naciente neoliberalismo, el poder fáctico imperial puso en marcha el Plan Cóndor con la imposición de un nuevo golpe de Estado. Ahora, con el objetivo de cambiar de una vez y para siempre el proyecto político destruyendo todo lo que se había logrado en 30 años. Con el neoliberalismo aplicado a ultranza por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, la dictadura eliminó todos los incentivos a la producción y fomentó la especulación financiera. El entramado industrial PYME quedó en una situación precaria, mientras los capitales se volcaban a los bancos y se invertían en finanzas. Los símbolos máximos de ese proceso de destrucción del aparato productivo nacional fueron 2. Por una parte, la liberación de las importaciones que permitió el ingreso al país de manufacturas del extranjero, evidentemente más baratas, al provenir de una gran industria capitalista contra la que las pymes nacionales no podían competir. Por otra parte, la Ley de Entidades Financieras, número 21.526, que además de instalar un sistema financiero concentrado y extranjerizado, puso todo el rédito económico para el capital en la timba de las tasas de interés, ya no en la actividad productiva. Esta ley nefasta para los intereses de las mayorías populares sigue vigente hasta los días de hoy y es una parte de la explicación de la decadencia nacional. La dictadura habría de retirarse en 1983 después de la derrota en Malvinas a mediados del año anterior. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pero el advenimiento de una democracia formal y tutelada no significó la reversión del proceso de destrucción de las chimeneas de Perón, sino su continuidad y profundización. El neoliberalismo salvaje había venido para quedarse. El socialdemócrata Raúl Alfonsín impulsó los juicios contra los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983, pero no tocó los resortes de la máquina neoliberal dejada por Martínez de Hoz e hizo la vista gorda sobre la responsabilidad de los civiles en la dictadura. Al haber continuado la masacre económica con un discurso progresista de reivindicación de los derechos humanos en abstracto, nunca en la forma económica concreta, Alfonsín no llegaría a cumplir los 6 años de su mandato constitucional. En un contexto de hiperinflación, saqueos y disturbios, Alfonsín debió adelantar la asunción del presidente electo Carlos Menem en 1989. Menem, por su parte, quien había ganado las elecciones con la promesa de un salariazo para los trabajadores y una revolución productiva, encarnaba la esperanza de un pueblo golpeado en casi 15 años por la dictadura y por una socialdemocracia tutelada, que únicamente había agravado el problema económico. Pero el de Menem habría de ser un régimen aún más alineado a la ideología neoliberal que el de Alfonsín. Todo el trabajo sucio que la dictadura no había podido hacer, como la privatización del patrimonio público y otras maldades, se hizo en la década menemista. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
La masacre contra el trabajo y los ya no tan elevados estándares de vida de los argentinos seguiría con Fernando de la Rúa hasta el estallido de diciembre de 2001. A 25 años del inicio de la dictadura, la totalidad del proyecto político neoliberal impuesto por ese régimen seguía vigente y se había, además, profundizado en su alcance destructivo. Entre el 2003 y el 2015, los gobiernos de signo justicialista de Néstor Kirchner y Cristina Fernández serían un paréntesis en el neoliberalismo reinante, pero solo en la forma de políticas contracíclicas y demás paliativos, con cierta recuperación del patrimonio público previamente enajenado. En 3 ciclos de gobierno justicialista no pudo alterarse el andamiaje jurídico impuesto por Martínez de Hoz. Muy nefastas leyes, como la de entidades financieras, seguían en plena vigencia pese a que ya se había formado hace mucho en la sociedad la conciencia acerca de la gravedad de los crímenes de la dictadura. Es una insólita situación en la que se condena a los militares criminales, pero al mismo tiempo se conserva intacto el esquema impuesto por ellos mediante el crimen. Mauricio Macri vendría luego con la reivindicación abierta del neoliberalismo que en 12 años el justicialismo no supo destruir. Y en eso, la continuación del programa de Martínez de Hoz fue total. Con Alberto Fernández, en el siguiente ciclo de 4 años tampoco habría cambio alguno, y el resultado de esta hegemonía neoliberal, a la que nadie se atreve a desafiar, fue el advenimiento de Javier Milei. 8 regímenes de gobierno han pasado desde 1983 a la fecha, sin contar los interinos entre diciembre de 2001 y mayo de 2003, y ninguno de ellos pudo revertir la tendencia decadente iniciada en 1976. El Plan Cóndor fue absolutamente exitoso en su objetivo fundamental de cambiar la matriz económica de un país productivo al de una semicolonia improductiva con la especulación financiera como única opción para el capital. La decadencia argentina es un proceso que está a punto de cumplir medio siglo y no da señales de que vaya a revertirse. El neoliberalismo está legalizado y además se arraiga un poco más todos los días en la cultura del pueblo-nación. Lo que nadie sabe es cuándo vendrá otro Perón con una revolución productiva a terminar con estas ya casi 5 décadas de infamia, maltrato y humillación a un pueblo tan orgulloso como el argentino.